Dios les bendiga, hermanos, en este día. Bienvenidos a nuestro tiempo de estudio bíblico. Hoy estudiaremos la lección número 18 que se titula Combatiendo la ansiedad. Y la palabra del Señor nos dice en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Oremos. Señor, te damos gracias en este día por la oportunidad que nos concedes de estar aquí reunidos desde nuestros hogares, pero con el mismo propósito de ser instruidos, de ser edificados a través de este estudio de tu palabra. Te rogamos que sea tu Espíritu Santo con nosotros, dirigiendo nuestra vida, tocando nuestro corazón, que tu palabra penetre nuestras vidas en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Y pues bien, hermanos, vamos a hablar acerca de este tema de la ansiedad. Así que voy a invitarle a que ponga mucha atención y vamos a escuchar el siguiente testimonio. La primera vez que tuve un ataque de pánico fue simplemente porque se me vino un pensamiento a la cabeza que fue catastrofista y me dio miedo, y entonces la ansiedad se desató en mi cuerpo. Tuve que salir de clase, no podía respirar, me tuve que coger un taxi e irme a mi casa, y este pensamiento trajo más pensamientos de miedo y no podía controlarlos, y la verdad es que yo sentía que me iba a morir, sentía que estaba teniendo un infarto, y lo único que pensaba era que nunca más mi vida iba a ser igual, que desde ese momento mi vida había cambiado y iba a tener que vivir con este sentimiento. Pues bien, como podemos darnos cuenta, la ansiedad es una problemática que actualmente se da en las personas sin respetar ninguna clase social ni tampoco la edad o género. Y entonces eso nos hace pensar que la ansiedad es más común de lo que nosotros nos imaginamos y que a la vez es tan antigua como lo es el ser humano. El libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 28, dice el salmista: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Entonces nos damos cuenta que incluso en la Biblia hay personas que en algún momento de su vida experimentaron la ansiedad. Y yo le pregunto en esta hora, ¿usted cree que se puede vivir sin temores, sin preocupaciones? Algunas personas pueden disfrutar de un tiempo placentero. Sin embargo, cuando menos se lo esperan, se ven ahogados por las preocupaciones. Pasan horas o incluso hasta días llenos de angustia y desesperación. Muchos recurren a toda clase de ayuda o de remedios para superar la ansiedad. Algunos logran controlarla, pero hay personas que se hunden más y más, como dijera el salmista, en un pozo de la desesperación. Así que vamos a comenzar definiendo qué es la ansiedad. Y la Real Academia Española define la ansiedad como un estado de agitación, de inquietud o de zozobra del ánimo. Todos en algún momento de nuestra vida hemos
enfrentado o experimentado, atravesado por dificultades. Algunas de estas han sido sencillas o fáciles de resolver, pero hemos enfrentado también otras que han sido más complicadas. Pero la clave está en cómo reaccionamos ante las dificultades que se presentan continuamente en nuestra vida. Y es que la ansiedad funciona como un mecanismo que nos permite adaptarnos a cada adversidad. Hablar de ansiedad es sinónimo de inquietud, de preocupación, incluso de temor. Y la ansiedad está muy relacionada con todo aquello que nosotros pensamos que puede sucedernos en el futuro. Y es cuando justamente la incertidumbre, el temor, nos gana. Sin embargo, nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, es importante que mantengamos nuestra confianza en Dios y recordemos que nuestro futuro está en sus manos. El salmista decía: en tus manos están mis tiempos. Que recordemos cuando la ansiedad, la incertidumbre y el temor llegan a nuestro corazón, que nada se escapa del control de Dios, que nuestra vida está segura en Él. Así que enseguida vamos a hablar acerca de algunos de los síntomas que suelen presentar las personas que están atravesando por un tiempo de ansiedad. Y entre los síntomas se encuentra la tensión muscular, problemas para dormir, padecen de nerviosismo, de agitación, es decir, que se aceleran, su respiración se acelera rápidamente, sienten que están en un peligro constante, tienen poca energía, aumenta el ritmo cardíaco. De pronto a veces también las personas son muy irritables, tienen problemas para concentrarse, tienen problemas de sudoración, de pronto atraviesan por pánico, por enfermedades gastrointestinales, tienen una preocupación excesiva por algunas cosas y también enfrentan temores irracionales. Y cuando enfrentamos alguna dificultad, todos en algún momento quizás hemos llegado o llegaremos a experimentar uno o más de estos síntomas. Pero la clave está en no dejar que estos síntomas nos venzan. ¿Qué sucede cuando la ansiedad nos gana y empieza a afectar nuestra vida por un tiempo prolongado y constante? Es muy probable que entonces estemos enfrentando un trastorno de ansiedad. Y lo mejor en casos como este es que acudamos a pedir ayuda a un profesional de la salud, sin olvidar que tenemos el recurso más poderoso con nosotros. Contamos con la ayuda de Dios. El Salmo 40, versículo 2, dice el salmista: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Cuáles son algunas de las causas que provocan que una persona pueda llegar a atravesar por un tiempo de ansiedad? Las crisis que actualmente estamos enfrentando
todos como seres humanos, de alguna manera nos afectan. Sin embargo, para quienes estamos en Cristo, podemos vivir confiados que por muy fuerte que sea la tormenta o que parezca que la barca en la que vamos se está hundiendo, mientras nuestro Señor Jesús viaje con nosotros, las consecuencias serán mínimas. Y entre las causas que provocan la ansiedad encontramos que algunas de ellas son rasgos fisiológicos heredados, es decir, que en ocasiones una persona padece ansiedad porque fue heredada, pero también puede deberse al contexto social, al entorno social en el que vive, en el que se desenvuelve. En otros es por la personalidad. Algunos sienten la falta de control de las circunstancias. En otras personas se debe a los pensamientos negativos que tienen sobre el futuro. Otros padecen la ansiedad por las experiencias traumáticas de la vida. Y algunos otros se debe a problemas de salud. ¿Y qué sucede cuando la ansiedad comienza a controlar nuestra vida? Cuando nos vence la ansiedad, pues nos roba los momentos más maravillosos de la vida, porque en lugar de estar ocupados y concentrados en el presente, en lo que estamos viviendo, estamos con nuestros pensamientos ocupados en lo que puede suceder o creemos que puede suceder en el futuro. Algunos se preguntan, ¿me irá bien en el examen? ¿Y si me despiden en el trabajo? ¿Y si me contagio de COVID? ¿Cuál es la invitación de Dios para nosotros? Isaías capítulo 26, versículo 3 dice el profeta, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Así que cuando quizás la ansiedad llegue a vencernos, Dios, su palabra nos invita a confiar en Él, a ocupar nuestros pensamientos en el Señor, en Dios, en su palabra, en sus promesas, y no ocuparlas en lo que puede suceder en el futuro. Y cuando confiemos en Él, entonces Él promete guardar en perfecta paz nuestra mente y nuestro corazón. Así que hasta este momento hemos hablado de lo que es la ansiedad, que provoca que una persona pueda atravesar por ansiedad y cuáles son los síntomas que nos ayudan a identificar si quizás estamos atravesando una etapa como esta. Pero vamos a hablar acerca de cómo superar la ansiedad. Y lo primero que debe hacer una persona que está atravesando por ansiedad es asistir a una consulta médica. Y esto no ofende para nada a Dios. Al hacerlo, el doctor evalúa el caso de la persona, determina un diagnóstico y en base a ese diagnóstico, pues le da ciertas opciones para superar la ansiedad. Entre ellas puede ser la medicación o incluso la atención psicológica. Pero además es importante llevar una buena alimentación, porque eso ayudará al estado de ánimo y a la salud, a la mente, al cuerpo de las personas que están atravesando por ansiedad. También es importante ejercitarse físicamente, evitar el exceso de cafeína, realizar algunos ejercicios de relajación
o respiratorios para poder controlar un poco la ansiedad. Y también es importante evitar información, evitar noticias, leer, ver o escuchar información que alimente la ansiedad. Necesitamos cuidar lo que vemos, lo que leemos y lo que escuchamos. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, nos da una serie de consejos para poder superar el tiempo de ansiedad. Y él escribe, inspirado por el Espíritu Santo, y nos dice que para superar la ansiedad no debemos preocuparnos por nada. Al contrario, oremos por todo. Que para superar la ansiedad hay que decirle a Dios lo que necesitamos. Que también hay que darle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y de esa manera, dice, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar, dice Pablo. Para superar la ansiedad, concéntrense en todo lo que es verdadero. Es decir, el consejo de Pablo es no estemos pensando en cosas que no son reales, que no sabemos si van a pasar. Concentrémonos en el presente, en lo que es verdadero, en lo que sí está pasando. Pensemos en todo lo honorable, en todo lo que es justo, en todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Dice Pablo, para superar la ansiedad, piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Así que cuando hagamos eso, la paz de Dios estará con cada uno de nosotros. Por otro lado, el apóstol Pedro también nos aconseja en su primera carta, capítulo 5, versículo 7, que pongamos todas nuestras preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de nosotros. Lo que el apóstol Pedro nos está recomendando para aquellos que quizás puedan estar atravesando un tiempo de ansiedad es que dejemos nuestras ansiedades en las manos de Dios, dejemos nuestras preocupaciones en las manos de Dios. Él tiene el control de nosotros. Dice Pedro, Él cuida de nosotros. Así que no hay razón, diría el salmista, para qué inquietarnos, por la cual preocuparnos, si podemos confiar en el cuidado y la protección de nuestro Dios. Mateo capítulo 6, versículo 34, dijo Jesús a sus discípulos, así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. ¿Qué quiso decirnos Jesús? Que tenemos que vivir un día a la vez. Que hoy confiemos en Él y que el mañana nos encuentre tomados de su mano. Para que aun si las circunstancias cambian, Él no nos soltará. Él no nos abandonará. Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que, iglesia, Dios está con nosotros. Podemos combatir y vencer toda ansiedad en el nombre de Jesús.